Al cerrar el siglo XXI, una guerra civil nuclear destruyó a Estados Unidos. Los clanes de Mytilia se formaron para luchar contra los demonios mutantes, que convirtieron a los muertos vivientes en zombies. Los demonios le declararon la guerra a la raza humana, y los clanes formaron el protectorado de los muertos. El oráculo quiere saber si quieres una consulta. No me sirven para nada las mentiras de esa adivina. Construiré mi propio futuro, gracias. Es un fiasco. ¡Atrápalos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf!
100.000 cabezas de zombies. El por qué no pudo regresar a la instalación es un enigma para mí. Ella va a donde necesiten que desactive una posible situación violenta. Solo me preocupan los riesgos. Tenemos cobertura limitada en caso de que nos topemos con algún hostil. No ha habido informes de las fuerzas Toadgood en la zona. Desde su captura, los miembros de su círculo íntimo se han dispersado. Inteligencia aún tiene que rastrearlos definitivamente. Podrían estar en cualquier parte. No está mucho más. ¡Cállate, imbécil! ¿Olvidaste que no debes hablar de esto? Diles que no se preocupen. Nadie nos encontrará aquí. Le preocupa que a los mayores no les agrade que nos reunamos aquí. Pregúntale si sus mayores aprueban los solojuegos sin que ni siquiera estén aquí. No esperes una respuesta. Diles que la generación más joven puede ayudar a los mayores a encontrar una mejor manera de resolver sus conflictos. Con los solojuegos no se derramará sangre. El ganador obtiene un trofeo que podrá exhibir por un año, hasta el próximo torneo, cuando una vez más el honor del premio estará en juego. ¿Qué?
Me acabas de costar un año de trabajo ganándome la confianza de estos chicos. Te arrancaré la piel. Él es el benefactor. Gran Maestro Lubask, no sabía que era usted. Por favor, perdóneme. No. Soy yo quien debe disculparse por sorprenderte de esa manera. Ve, encuentra a la juventud. Lo siento, Gran Maestro, pero huyeron y no serán encontrados hasta que deseen ser encontrados. Tengo una oferta para ti. Deseo iniciarte como miembro de mi secta. Te unirás al Protectorado de los Muertos. Es un honor, señor, pero ¿no es cierto que el Protectorado ha capturado al Rey Demonio, a Tozgol, por lo que la razón de la existencia del Protectorado ha sido eliminada? Sí, para prevenir que otro terrorista tome su lugar, requiere a alguien con las habilidades que tú empleas para construir un consenso entre las sectas rivales. Señor, nuestro guía desapareció. No me gusta esto. Deberíamos regresar a las instalaciones ahora. Ven, podemos hablar de esto en las instalaciones. Lo siento, Gran Maestro, pero ya estoy decidida. No me uniré a su secta. Gran Maestro, lleven al Gran Maestro a un lugar seguro. Debo llevar al Gran Maestro a un lugar seguro. Cubre nuestro escape y deténlos lo más que puedas. Enviaré ayuda cuando estemos a salvo. Es lo que pude encontrar. Ahora no me sirve. ¿A dónde vas? Veré qué puedo recuperar de los holobancos. Quédate aquí. De acuerdo. Estás aguantando bien. ¿Quieres un poco? Gracias. Han sido 95 minutos agotadores. Así es como trabajan los demonios. Están enviando un mensaje. Mientras Tozgol sea un prisionero, cualquiera que ayude al protectorado será aplastado. Estábamos tan cerca de pacificar a las tribus. Ahora, como Lubask vino a visitarnos, los perdimos para siempre. Diste muy buena pelea hace rato defendiendo al Gran Maestro. Ambas estamos aquí gracias al maestro. Tiene razón. Pueden usar tus habilidades para mantener el protectorado con vida. Pero ahora tengo más motivos para quedarme. Hay que reconstruir la instalación. Ahora solo eres una donadie. Podrías hacer más, uniéndote a la secta y subiendo de rango. ¿Por qué el Gran Maestro insiste en seguir el protocolo? Es difícil olvidar viejos hábitos. Bueno, hace más obvio el retraso de Dushat. Dushat no tiene la libertad de elegir a su familia de la forma en la que el Gran Maestro puede elegir a los iniciados. Fawcett, el retrete de mi santuario necesita limpieza. ¿Puedes encargarte? Sí, hermano, lo haré. Maestros, por favor, tomen asiento.
Ahora que el Protectorado de los Muertos ha capturado al rey de los demonios Totsgot, el reinado del terror del mayor violador de los difuntos ha llegado a su fin. Desafortunadamente, con su captura, me temo que también llegará a su fin las treguas entre las sectas del Protectorado. Fawcett, ¿dónde está Dushad? ¿Tu hijo ha sido interceptado? No ha sido interceptado. Se ha retrasado sin duda, pero estará aquí. Se espera que atienda todos sus deberes como maestro de la secta y no se le otorgarán privilegios especiales porque llevamos la misma sangre. No, por supuesto que no, gran maestro. La lealtad a la secta de Dushad es total. Simplemente está retrasado. ¿Suspenderé el cónclave hasta que llegue? No hace falta, gran maestro. Enviaré a su legado para acelerar su llegada, si me lo permite. ¿Qué es tan importante que debes despertarme a medianoche? ¿Estamos sitiados? No, maestro Dushad. Los maestros en el cónclave esperan su presencia. No digas tonterías, el cónclave es hasta mañana, después del meridiano. Ahora vete. Maestro, pero ya es mañana. Y los maestros están reunidos para el cónclave. ¿Está el maestro Fawcett? Sí, maestro. ¿El maestro Dewin? Sí, maestro. ¿Y el gran maestro está ahí? Sí, el gran maestro quería suspender el cónclave, pero el maestro Fawcett pidió un receso para convocarlo. El cónclave está en receso hasta que llegue. Deja de holgazanear, pasa, ven. ¿Por qué esperas tanto para decirme eso? Desperdiciando el tiempo cuando debería estar en el cónclave. Espera aquí hasta que regrese. Y si te preguntan, dirás que no me encontraste. ¿Quedó claro? ¿Llegué tarde? Así es. Estaba en los archivos estudiando los textos sagrados. Perdí la noción del tiempo. Gran maestro, te pido perdón. Toma asiento, maestro Dushad. Como estaba diciendo, la captura de Totsgot acelerará el final de las treguas entre las sectas. Sus secuaces están repartidos por las provincias y no representan el tipo de amenaza que requería que las sectas se unieran contra él. Sin embargo, me temo que volveremos a ver a las sectas luchar entre sí. Por lo poco que queda del trabajo por hacer para proteger a los muertos y sus lugares de descanso final. Esto supone el fin del protectorado. Dushad, ¿qué piensas sobre la cuestión de mantener la paz entre las sectas? ¿Por qué deberíamos siquiera preocuparnos por el protectorado? Se preocupan poco por nosotros. Somos insignificantes para ellos, comparados con sectas como nuestro vecino del este, el gran maestro Lubashk. Pienso muy diferente a ti, maestro Dewin. El protectorado nos ha dado grandes tareas que realizar. Sí, estandarizando la eliminación de heces y orina de todos los fuertes del protectorado. Estoy cansado de oírlo hablar de cómo tenemos que probarnos a nosotros mismos. Estoy cansado de vivir a la sombra de Lubashk. Propongo que nos ofrezcamos a proteger a Totsgot aquí en nuestro fuerte, mientras espera el juicio por sus horribles hechos. ¿Y cómo convencerás al protectorado de permitirnos vigilar al terrorista más notorio en el mundo? ¿Cómo?
Les diré que ya no somos tan pequeños e insignificantes. Nadie sospechará que está aquí. Sus secuaces lo buscarán en cualquier otro lado si su ubicación permanece en secreto. Y al mantener su ubicación en secreto, las otras sectas serán el foco de atención y de ataque. Eso les dará una razón para permanecer unidos y apoyar al protectorado. ¿Sabes lo que se necesita para proteger a un prisionero como Dosgood? Necesitará vigilancia constante, sin mencionar que debe ser alimentado, vestido y hay que limpiarle trasero. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Aunque el protectorado estuviera de acuerdo, dudo mucho que tengas la experiencia necesaria. Excelente punto, Dushat. Presentaré tu propuesta al protectorado, con la salvedad de que tú seas el guardián del prisionero. Gran maestro, por favor, yo solo... ¿Es una responsabilidad demasiado grande para ti, Dushat? No, gran maestro. Es solo que... Bien, entonces puedes aumentar tu tiempo estudiando los textos sagrados con el estudio de la penología. El cónclave ha terminado. Anímate. Puede que debas pelear la batalla más de una vez para ganarla. ¿Qué? Duen es el favorito del Gran Maestro para la sucesión. Sahara tiene razón. No tienes por qué ventilar el funcionamiento de la secta con ella. Solo lo necesario de nuestro funcionamiento, para que nos dé información beneficiosa para nosotros. Procura que tu lealtad permanezca inquebrantable. Los guardias del Sancta Sanctora no se han presentado. No puedo dejar mi puesto para escoltarte. No importa. Oí que la nueva maestra no tiene entrenamiento formal combatiendo muertos vivientes. Debe ser por eso que el gran maestro está tan interesado en ella. ¿El maestro se preocuparía por alguien sin habilidades? Lo dudo. Te digo que es verdad. Vi el intensivo que el gran maestro preparó en su propia mano. Aún así, la maestra Sahara es la única heredera del gran maestro. Nadie puede estar sobre Pero ella en dicen la que el secta. gran maestro tuvo otro hijo mientras fue a las cruzadas fuera del mundo. ¿No será el nuevo maestro de ¿Están las... difundiendo rumores? ¿Qué? ¿Legada principal Hedu? No, legada principal Edu. Es que nunca habíamos tenido un maestro sin entrenamiento en la secta. Le corresponde al gran maestro determinar quién es digno de los títulos de la secta. Las especulaciones ociosas durante este periodo de transición no hará más que causar daño. ¿Quedó claro? Sí, legada principal Edu. Hedu. Asegúrense de que los demás legados lo comprendan. Sí, legada principal Hedu. Pelea por los otros. Únete al protectorado. Últimas noticias. Dosgood capturado. Descansen en paz, maestros Nolok y Sombres. Gran maestro, el protectorado desea consultar con usted.
¿Tú crees poder abducir la iniciativa de la alianza de la legada Suhara? Y ya llegó Neura. No, Gran Maestro. ¿Podrías sentarla cerca de mí en el cónclave? De hecho, haz que se siente frente a Suhara y podrías checar los nuevos diseños para los grilletes. Sí, Gran Maestro. Gran Maestro, el protectorado lo espera. Lo sé. Lo sé, y no se me ha olvidado. Audiencia con el Gran Maestro. ¿Es por aquí? Necesitas la entrada a la Sancta Santora. Te pediré una escolta. Me pregunto cómo será la nueva maestra. ¿Tú sabes, Jota? No. ¿Cómo crees que reaccionará la maestra Suhara al sentarse frente a un maestro menor en el cónclave? ¿No deberías estar atendiendo tus deberes? Saludos, maestra Suhara. Edu me pidió recordarle de las mejoras de los grilletes que atan al rey demonio. ¿Ya seleccionó un diseño? ¿Ya llegó Neura? No, solo las armas para su arsenal. Su arsenal iba a ser el anexo de mi santuario. Las medidas de austeridad han sido aplicadas desde la captura del rey demonio. Muchos legados han sido dados de baja, por lo que los demás debemos asumir deberes para varios maestros de la secta. Puede que deba servir a la maestra Neura además de atenderla a usted. Voy a consultar con Lubok. Gracias, maestra. Armaré los diseños para los grilletes. Tengo una audiencia con el Gran Maestro. Hola, maestra Neura. Soy Edu, legada del Gran Maestro Lubash. Este es nuestro hostiario, Run. El Gran Maestro lamenta mucho no poder reunirse con usted. Está teniendo un asunto de gran importancia con el protectorado. Le mostraré su santuario. Tú debes ser Neura. Bienvenida a la secta. Yo soy Benish. Veo que estás en las hábiles manos de Hedu. Te dejaré con ella y te veré en el cónclave de maestros. Gracias. De nada. Es ella. Sí. Más joven de lo que esperaba. El maestro Lubash pensó que sería parcial a esta particular decoración. Espero tener su aprobación. La elegí yo misma. ¡Vaya! Esta es la mierda. Quise decir que esto es excepcional. Jota, pasa, Jota. Maestra Neura, ella es Jota. Ella le servirá como su legada y le asistirá en sus deberes aquí en la secta. Ahora, si me disculpan, al gran maestro Lubash le gusta diseñar santuarios que reflejen el aura del maestro elegido.
Jota es la mejor legada que un maestro podría desear. Debería saber que ha estado en mi servicio muchos años. Bienvenida a la secta. Soy Sahara, hija del gran maestro Lubok. Aparentemente cayendo rápidamente de su gracia a juzgar por la apariencia de este lugar. Neura, ¿cómo está la salud del gran maestro? Lo noté vacilar durante la escaramuza en la instalación con las tropas de choque de Tozgol. El gran maestro tiene una condición de un joven de 20 años y ese joven lo quiere de vuelta. Puede que no sea hábil con todas estas herramientas de lucha contra zombies, pero puedo fingir hasta que lo logre. El gran maestro estudia todos los aspectos de un individuo antes de extenderles la membresía a la secta. Todos se desempeñan al máximo de su capacidad. Claramente lo impresionaste en esa escaramuza con las fuerzas del Rey Demonio. De lo contrario, ¿por qué te convocaría aquí? Interpreté un pequeño papel, créeme. Pero no pude salvar la instalación de la destrucción total. Tal vez si me pruebo ante el gran maestro, me ayudará a reconstruirla. Hay tanto que puedo aprender de su sabiduría. El gran maestro no solo es sabio, sino también un virtuoso de la estrategia. Y no es fácil de impresionar. Debes haber interpretado más que un pequeño papel en la batalla para que te haya traído aquí. Solo soy una holojugadora que tuvo la suerte de dar unos golpes en oponentes reales, en lugar de virtuales. El gran maestro Lubask era un dínamo en combate. Eso ya lo sabes. Sí. Estoy agradecida de haber estado a su lado durante 81 años, y todos han sido magníficos. Te felicito por tu longevidad. He hecho raíces aquí, y no veo ninguna razón para ir a ningún otro lugar. Sin embargo, si el gran maestro deseara que me case con Duen, el probable heredero de nuestra secta vecina, para cimentar una paz duradera entre nosotros, lo haría con mucho gusto. La captura del Rey Demonio ha sembrado mucha discordia, con la plática de una guerra civil entre el Protectorado de los Muertos. Tu especialidad es ser golpeador de cascos, ¿verdad? Sí, pero el gran maestro Lubask desea que busque alternativas para el conflicto interno. El gran maestro ha hecho de eso mi área de especialización. Deberíamos hacer buen equipo. Maestra Suara, el gran maestro ha convocado un cónclave en el gran salón. Sí, muy bien. Debo irme. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Neura. El gran maestro espera que la maestra Neura asista también. Sí. Bueno. ¿Puedo entrar contigo? Sí, por supuesto. Primero debo regresar a mi santuario. Parece que olvidé mi casquete. Sí. Espero que el gran maestro no haya cambiado de opinión de que me una a la secta. El gran maestro nunca toma una decisión apresurada. Oh, maestra Neura. Este es su lugar.
Gran Maestro, ¿cómo se siente? ¿La escaramuza lo ha dejado adolorido? No fue así. Luzco como si estuviera dolorido. No. Comencemos. Desde la captura del rey demonio, Tozgud, los informes de ataques de zombies y demonios a los muertos ha disminuido dramáticamente, lo que ha forzado a la mayoría de protectorado a la pobreza, lo que está causando molestia dentro de las filas. Me gustaría continuar con nuestra discusión de cuál sería la mejor forma de remediar la situación. Neura, ¿cómo te va? Gran Maestro, ¿qué hay de mi plan para atacar a las sectas más débiles? Para consolidar nuestra fuerza. Eso debería disipar la tristeza que parece rodearte. Sigo cuestionando la sabiduría de montar una expedición tan pronto después de la derrota de Tozgud. No hemos tenido tiempo suficiente para reponer nuestras fuerzas y un movimiento como este podría disminuir. Un ataque rápido e inesperado nos acercará más a resolver el conflicto. Mostrando un liderazgo decisivo, las otras sectas sin duda se reunirán detrás. En todo caso, para evitar más derramamiento de sangre. Debo señalarte que un ataque exitoso solo profundizará la brecha entre las sectas y causará mucho más fricción. Y nos dejará un blanco de desprecio, desdén y repugnancia. Y como mínimo, pondrá al resto de las sectas en nuestra contra. Mientras peleemos, el público verá al protectorado como... Tienes razón, Gran Maestro. Mi único objetivo era traer unidad lo más rápido posible a las sectas. ¿Estoy en lo correcto? Sí, estoy en lo correcto. Tu intención se nota. Le agradezco que reconozca mi intención, por más débil que ésta parezca. Sin embargo, me niego a presionar por algo más que el grado de aprobación que el Gran Maestro ha otorgado al carácter de mis motivos. Perdóname, Zohara, no quise menospreciar tus motivos. Solo me preocupa que la guerra entre las sectas provoque la ruina del protectorado. Si me permite rogar, por la indulgencia del Gran Maestro, me gustaría dejar la situación lo suficientemente clara como para que hasta una niña lo entienda. Eliminando ahora a las sectas más débiles, crearemos una confederación más fuerte. Cualquier dolor que soportemos a corto plazo beneficiará al protectorado a largo plazo. Con todo respeto, Gran Maestro, la vergüenza rodea el tipo de pensamiento de mente estrecha a la que le da voz. Esperaba un contraataque más razonado a mi plan que solo una simple crítica instintiva. Particularmente de alguien con más de un siglo de experiencia en los caminos del protectorado como usted. Consideré que la respuesta que te di fue considerada. Lo que el Gran Maestro presentó fue menos que una respuesta, más bien una recitación medio presentada de clichés y basura de que el cielo se cae y que estuvo lejos de ser considerada. En lugar del análisis razonado que yo esperaba de mi plan, presentaste una visión derrotista y un débil elogio de mis motivos. ¿Estoy en lo correcto, Gran Maestro, de que vagamente notó mi intención? Librar al protectorado de sus elementos más débiles. Elevará su reputación y posición ante el público. Y eso fortalecerá nuestra posición en general. Y ese resultado será mucho más que solo lo notado. Dudo que el Gran Maestro incluso entienda el término. Realmente quise decir que noté tus intenciones. En general, que el fortalecimiento del protectorado es nuestro objetivo final. Gracias, Gran Maestro, por el rotundo respaldo. Espero que la holocámara lo haya grabado en su totalidad. ¿Y qué hay de ti, Nora? ¿Qué opinas de mi plan? No tengo nada que decir. ¿Y por qué no? Acabo de llegar y me falta una comprensión adecuada del protectorado o de las fortalezas y debilidades de las diferentes sectas. Felicito tu respuesta.
De haber ofrecido cualquier otro tipo de respuesta, habría pensado que eras imprudente al haber estado aquí tan brevemente. Agradezco tu análisis considerado. Admiro el juicio considerado. Gran Maestro, sugiero que suspenda el cónclave para darnos más tiempo de considerar la perfección de la unión del protectorado y para que nos deje encontrar las fallas en cualquier esfuerzo potencial para someter a las sectas más débiles. Así que deberíamos volver a reunirnos. Se suspende el cónclave hasta la puesta de sol. ¿Cómo está tu salud, padre? Me siento bien. No necesito tu preocupación. Debes descansar. Necesitamos tu sabio consejo. Deja los deberes del gobierno y recupera tu salud. Neura, gracias por acompañarnos. Siento que serás una gran adición a nuestra secta. Adiós, Suhara. Creo que podrías contribuir de inmediato. Suhara está diseñando una iniciativa para forjar una alianza no militar más fuerte con una secta vecina. Me gustaría que estudiaras lo que ha hecho. Yo creo que podrías ayudar a Suhara con eso. Muy bien. He estado esperando todo este tiempo. Jota dijo que asististe a un cónclave con los otros maestros. ¿Cómo te fue? Es demasiado pronto para decir. Me gusta la decoración. Estoy muy emocionada por ti. Está bien. ¿Por qué estás tan emocionada? Siempre he tenido fe en ti. Desde que llegaste a las instalaciones. Tu talento no se puede negar. Y ahora que te conozco en persona, ¿sabes? También te pareces un poco al benefactor. Maestra Suhara, el diseño de los grilletes. Puede esperar hasta tarde. ¡Suhara! ¿Qué es eso? Una señal. Las defensas exteriores del foro han sido violadas. ¿A dónde crees que vas? Si va a haber alguna pelea, vas a necesitarme. No eres miembro de la secta. Quédate atrás. Mejor pedir perdón después que pedir permiso ahora. ¡Luchemos juntos! ¡Que no caiga el protectorado! ¡Reténganlos! ¡Reténganlos! Cuídate de su lengua. Salta como la de una serpiente. Casi le muerde la oreja a uno de mis hombres. Sí, por supuesto. Tomaremos todas las precauciones. Ahora es tuyo. Deja al prisionero atado. Dejé unas bebidas para ti antes de que comiencen tus funciones.
por favor, espero tu regreso. Así que tú eres el todopoderoso Tozgot, el rey de los demonios, profanador de cementerios, perturbador de los queridos difuntos. El gran maestro Bosset le aseguró al protectorado que no serías maltratado mientras estés bajo nuestro cargo, pero lo que el gran maestro no sepa no lo dañará, pero sin duda te dañará a ti. Verás, me prometí a mí mismo hacer de tu estadía con nosotros lo más desagradable posible. Adelántate a explorar hacia el campamento demonio más cercano. Se alimentan de la carne de los muertos, por lo que a menudo se encuentran cerca de los cementerios. Puede que los demonios sean criaturas no muertas, pero alguna vez fueron humanos. No los subestimes. Envíame informes detallados cada hora. Si nuestra inteligencia es correcta, estos demonios son lo que queda del círculo íntimo de Tozgol. Deben ser capturados vivos. La debilidad del protector está en juego. Los necesitamos para probar nuestra afirmación de que las fuerzas de Tozgol están acumulando 100.000 cabezas de zombies para infectar y destruir el distrito capital, para obligarnos a liberar a Tozgol. ¿Cuál es el protocolo sobre el inicio de conversaciones preliminares a un matrimonio o un matrimonio arreglado entre las familias gobernantes de las sectas? ¿La estimación de la fuerza de los demonios ha sido ya determinada por inteligencia? Gracias por el regalo. ¿Cómo supiste que es mi cumpleaños? El gran maestro Lubask me lo dijo una vez, lo recuerdo. Realmente lo disfruté. He pasado tanto tiempo inmersa en una actividad tan tranquila. Muchas gracias. No me lo agradezcas, disfruté haciéndolo para ti. Por cierto, la iniciativa de la Alianza está lista. ¿La revisarías conmigo más tarde? Sí, puedo hacerlo. Hasta luego entonces. La máquina de protocolo está fallando. ¿Puedes repararla? Lo intentaré, maestra. Jota, puedes arreglarla aquí. Gracias, creo que lo haré. Maestra, ¿puedo sentarme? Sí, por supuesto. Gracias. Déjame ayudarte. La felicito, maestra. Lo está haciendo muy bien aquí. Ha sido agotador, debo admitirlo. Así es como siempre ha hecho las cosas el gran maestro. Siempre le asigna más trabajo a sus maestros de lo que es posible soportar. He liderado 3 misiones en territorio demonio y ahora comando un escuadrón de fuerzas de élite de la secta. O te hundes o nadas al servicio del gran maestro y... usted se puso a su servicio como un pez en el agua. Gracias, Jota. En todos los meses que llevo aquí, esa es la primera cosa amable que me has dicho. Bueno, estaba resentida con usted al principio. Sangre nueva. Era natural después de trabajar tanto tiempo para la maestra Suhara. Puede que no me agrade mucho Suhara, pero la respeto. Eso es lo que probablemente todos tenemos en común, un respeto por Suhara. Creo que usted respeta sinceramente a la maestra Suhara. Ella es una buena mujer.
ayudó al Gran Maestro a establecer la secta aquí cuando era solo una colección. El Gran Maestro es el último de la vieja guardia. Él es el último en aferrarse a las viejas costumbres de la diplomacia y la unidad entre las sectas. La maestra Suhara no lo ha hecho más fácil. Y el Gran Maestro está enfermo, sin mencionar las cicatrices de batalla. Digo, las cicatrices de batalla son de esperar. No sé mucho sobre eso. Todo esto es nuevo para mí, defender a los muertos. Es obvio que todo es nuevo para usted, pero a diferencia de los otros maestros, no le da pena admitir cuando se equivoca y es rápida para corregir sus errores. Pero no le interesa distraer al Gran Maestro de sus errores al alardear de sus aciertos, como solía hacerlo la maestra Suhara, conspirar y tramar a espaldas del Gran Maestro. Ahora pelea constantemente con el Gran Maestro. ¿Por qué se lamenta tanto con su padre? ¿Puedo hablar con franqueza, maestra? Puedes. El Gran Maestro odiaba ser cuestionado y exigió una lealtad incondicional. Pero cuando se enfermó, la maestra Suhara lo ha estado cuestionando despiadadamente. Cuestiona cada una de sus decisiones. Francamente, ahora que está aquí, los días de la maestra Suhara pueden estar contados. Suhara, ¿eres tú? Perdí la noción del tiempo. ¿Por qué sigues aquí? Andaba vagando. Mis pies me trajeron aquí. Revisé tu contribución a la iniciativa de la Alianza. Mi padre tenía razón sobre ti. Tienes un talento natural para la diplomacia y la estrategia. Tus ideas son excepcionales y usaré cada una de ellas. Estaba preocupada al ver cómo la tarea que teníamos ante nosotros definía una solución diplomática, ya que unir las sectas era tan Me formidable. gusta cómo piensas. Adoptar un enfoque más holístico para crear lealtades entrelazadas a través de matrimonios arreglados. He intentado por décadas que el Gran Maestro adopte el uso de matrimonios arreglados. ¿Crees que le gustarán las ideas presentadas en la iniciativa de la Alianza? No hay certeza en ello. Pero sé que el Gran Maestro ha sido atado a las mismas formas de hacer las cosas por años. Estoy lista para él ahora. Por cómo están las cosas en estos días, necesito estabilizarme. ¿Cuánto tiempo llevas persiguiendo a ese dragón? Más y más desde que llegaste. Ven, siéntate un rato y platica con una compañera suprema del protectorado. Dame una evaluación del estado actual de los asuntos en nuestra secta. Odias a tu padre por agarrar las riendas del poder con tanta fuerza y no entregártelas a ti. Una evaluación justa. ¿Por qué no te ha desterrado de la secta? Se le caería la cara de vergüenza por echar a su propia hija y única heredera. No sobreviviría en el protectorado. La única solución sería que me fuera. Pero me rehúso. En cambio, estoy haciéndolo insoportable para mi padre. Abierta y encubiertamente. Pero sobre todo encubiertamente. Imperceptiblemente. Me está destrozando por dentro. Atándome las entrañas. Haciéndome dudar.
de mí misma, de mi futuro. Hasta el punto en el que ardo de ira y luego de miedo. Mi padre quiere que me vaya para poder elegir a alguien aparte de mí como su sucesor. Y tomará tanto abuso como sea necesario hasta que me canse lo suficiente como para irme. ¿Por qué te quedas entonces? Orgullo. Prestigio. Son perjudiciales. Peores que cualquier droga, obligándome a aferrarme más a mi estatus en el protectorado, para que no se me caiga la cara. Y no puedo olvidar la razón más importante de todas: las riquezas. No entiendo. ¿Para qué seguir sufriendo? Soy una cobarde. No soy tan joven como tú. No sé hacer nada más. Soy demasiado vieja para empezar mi vida de nuevo. ¿He satisfecho tu curiosidad? Sí. Lo lamento. ¿Quieres saber un secreto? Espero que un día esté empujando al gran maestro por encima de la trivialidad, el deporte, y me tire con su espada y me golpee con la empuñadura gritando todo el tiempo: ¡suficiente! 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 ¡Tranquilízate! Estoy bien. He estado persiguiendo demasiado ese dragón. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? No digas nada de esta reunión, ¿quieres? Es mi prima que viene a celebrar conmigo mi cumpleaños. No quiero que me vea así. ¿Podrías hacer que se vaya? Sí, por supuesto. Suhara no está aquí. ¿A dónde fue? Se fue hace rato. ¿Decidió empezar a celebrar su cumpleaños sin mí entonces? Típico. Sabes, solo llegué unas horas tarde. Qué grosera. Siempre ha sido así. Impaciente. Las historias que podría contar. Aguamiel con extra de miel. Gracias. Neura lo tomé igual. ¿Qué le pareció la iniciativa de la Alianza? Gracias por hacerme la presentación. Esta no es mi forma habitual de obtener una vista previa de una propuesta, pero me gusta lo que he visto. Justifica mi decisión de iniciar a Neura. Maravilloso. Neura estaba tan preocupada. Con su permiso. La lucha contra los demonios se está poniendo más intensa. Debemos estar acercándonos El gran maestro está aquí. ¿Dónde? En tu estudio. He visto la iniciativa de la Alianza gracias a una generosa oferta de su página. ¿Qué le pareció, gran maestro? Cumple con mi aprobación, aunque no estoy convencido con todo lo que contiene. Me gusta el tenor de las sugerencias, la innovación de la presentación y el vigor del pensamiento. Comenzó con una pequeña semilla de la maestra Suhara. Tonterías. Ya sé cómo piensa.
Y la iniciativa de la Alianza no se presentó en una forma en que su mente funcione. No sé qué le habrá dicho Trip, pero Suhara hizo una sustancia... No debes rehuir los elogios, Neura. Si fuera tú, me acostumbraría a los elogios y ser menos caritativa con los frutos de tu labor intelectual. Suhara no es digna de tus esfuerzos. Apoyar a alguien incapaz de aportar nada, además del veneno y el vitriolo. En el cónclave de mañana discutiremos la iniciativa a detalle cuando todos los maestros estén presentes. Pero Gran Maestro, usted no entiende. Soy tacaño con los elogios, como lo atestiguará Suhara. Y admito que Suhara y yo hemos tenido nuestros desacuerdos. Ella es dura conmigo. Suhara tiene las mejores intenciones para la secta. Puede que así haya sido antes, pero yo cuestionaría sus motivos ahora. Suhara ya no está dispuesta a apoyar mi punto de vista sobre la secta. Yo no descartaría a Suhara por completo. Me gusta lo que tiene que decir. ¿Más hidromiel, Gran Maestro? ¿De verdad crees que el protectorado se derrumbaría sin Suhara? ¿Por qué crees que te inicié tan rápido en la secta después de conocerte? No fue solo por tu habilidad en la batalla de la instalación. Tú eres mi hija y reemplazarás a Suhara como mi principal heredera e implementarás la sugerencia principal de la alianza. Te casarás con Dewen. Y tú vas a comenzar el entrelazamiento de las lealtades que unirán al protectorado en fuerza para siempre. ¿Y cimentaré la paz entre las sectas? Vas a cimentar la paz entre las sectas. Pensé que habías entendido el por qué estabas aquí desde el principio. Es obvio que Suhara lo hizo. He esperado a que se vaya, soportando su lengua ácida. Hasta pensé que estabas lista para reemplazarla. No puedo ser visto forzando su salida. Se me caería la cara de vergüenza. Y no deseo alargar esto. ¿En qué puedo ayudar? ¿Podrías traerme mi capa? 2 orejas te bastarán en el cónclave de mañana. No quiero ser desagradecida. No busco reconocimiento. El protectorado no se trata de ego, algo que Suhara nunca podrá entender, ni la supuesta nueva guardia que ella representa. Divide y vencerás. No nos haría más fuertes. Desafiar a las otras sectas solo destruiría al protectorado. Sé que no he sido popular con la nueva guardia. No pueden comprender ahora que el protectorado ha crecido tanto como lo ha hecho a través de mis esfuerzos diplomáticos. Tontamente creen que un enfoque de confrontación para forjar la unidad dentro de las sectas creará una solución militar que impondrá la paz. Se niegan a afirmar lo que claramente ven con sus ojos, que dirigir el protectorado con un enfoque en una convivencia pacífica está funcionando y seguirá funcionando. Este llamado a una guerra con un enfoque de unificar y no tomar prisioneros está condenada al fracaso. Gracias. Fue un placer hablar contigo. Gracias.
¿Qué pasó con el Gran Maestro? Soy su hija y reemplazaré a Zuhara como heredera principal. También seré yo quien se case con Dewen y cimentaré la paz para las sectas. Y parece que mi página le ha doblado la oreja al Gran Maestro lo suficientemente como para convencerlo de que fui la únicamente brillante detrás de la iniciativa de la Alianza. Yo no hice tal cosa. Simplemente respondí las preguntas del Gran Maestro. Le dije que era una iniciativa junto con Zuhara, pero que le diste un respiro de nueva vida a los viejos conceptos obsoletos de Zuhara. Sé que no te gusta reconocer tu propio talento. No apartaré a alguien por pura codicia. No sé quedarme de brazos cruzados mientras que el Gran Maestro soporta latigazo tras latigazo de la lengua de Zuhara hasta que ya no lo soporte y deje la secta. Si es así como te sientes, dile al Gran Maestro que no quieres formar parte de la secta. No deseo pelear. ¿Le dijiste al Gran Maestro que estaba equivocado? ¿Le dijiste que robaste el trabajo de Zuhara? ¿Por qué no? Quiero reemplazar a Zuhara. Gracias por tu franqueza. Envíe esta solicitud de armas a Hedu para su aprobación. No puedo revisar la asignación todavía. ¿Por qué no? El Gran Maestro desea revisarla antes de que se presente. Se la llevaré. Gran Maestro. Que Edu presente la asignación de armas inmediatamente. Maestro, tengo noticias. Demonios en aproximadamente 18 hectáreas. Atacar. Esta es la batalla más baja de desesperación. ¿Estás frente a la batalla hambriento de gloria, Gran Maestro? ¿Es por eso que sacaste a mi escuadrón del ataque en el círculo interno en el último minuto? No. ¿Niegas que sacar a mi equipo del ataque sea un acto de locura? Lo niego. Está más allá de mi cálculo cómo te las arreglaste para levantar esta secta de una tienda sucia a un fuerte moderno con juicios equivocados como Estás equivocada. Tengo razón. ¿Qué haces en la primera línea del ataque en vez de estar en el puesto de mando al que perteneces? Me ofende, Zuhara. Gran Maestro, lo que dice la maestra Zuhara tiene mérito. Debería dirigir el ataque desde el puesto de mando. Se arriesga demasiado al estar aquí. No necesito tu ayuda. Estoy aquí para elogiar los esfuerzos de los maestros y estaba esperando que el cónclave hiciera esto. He destacado a Neura en la elaboración de la iniciativa de la Alianza. Ella ha demostrado que mi elección sobre ella fue sólida. Gran Maestro. No. Ninguna muestra de falsa modestia. ¿O podrías hacerme querer pensar en tu posición en la secta? Solo quiero aclarar que la contribución de Zuhara en Cálmate. Restauré mi escuadrón para el ataque. Ya no puedo soportar esto. Neura es mi hija. Y ella será mi heredera principal. Ella se casará con Dewen y cimentará la paz entre nuestras sectas. ¡Viejo malvado! ¡Te escupo! ¡Te desprecio! Maldigo el día en el que pusiste tus ojos sobre mí. Púdrete en el infierno, viejo estúpido, repugnante y odioso.
¡Gran maestro! ¿Dónde has estado? Fui a dar una vuelta, tratando de aclarar mi mente. Vine a ver a Suhara. Está en el santuario. ¿Dejarás tu carga a sus pies? Ya no quiero tener nada que ver con esta secta. Volvamos a las instalaciones. Ahí ya no queda nada. ¿Recuerdas? No me importa a dónde vayamos, mientras sea lejos de aquí. El Granma es padre. Hizo los arreglos para transportarte al fuerte de Duen para el ritual de compromiso. Pero no tienes que ir. Podemos gobernar juntas durante la incapacidad de nuestro padre. Comencé a encuestar a algunos de los otros maestros y parecen inclinados a aceptar. Así es, entonces, continuamos sin perder el ritmo, como si nada hubiera pasado. Así es. Ya sé por dónde vas. Lo que te molestaba sobre el gran maestro era su respeto por la diplomacia. Que el protectorado se pudiera preservar sin guerra. Entonces, convertiste al gran maestro en un saco de boxeo, golpeándolo hasta que no pudo más. Dijiste que sentiste cada golpe, golpeándote el alma. Pero lo soportaste, ¿no? así que soy una imbécil. Eres una sádica. Te gustó vencer al gran maestro hasta que se derrumbó. Padre sabía cómo era. Él me crió, ¿no? Si no le gusta como soy, solo puede culparse a sí mismo. Estoy en el rango superior de la secta, con el deber de asegurarme de que tiene todos los hechos, sin importar lo desagradable. El gran maestro no merecía el trato que le diste. Él construyó la secta, se sacrificó para traer paz al protectorado. El protectorado pertenece solo a aquellos que lo mantienen funcionando, respirando. Y cuando se trata de ti, Nora... Déjame terminar. Solo tengo unas cosas más que decir antes de dejar este lugar para siempre. No estoy buscando perdón. No me arrepiento. Y si crees que solo porque puedes despotricar sobre mí, que el nirvana te espera fuera de este fuerte, te equivocas. La mediocridad te espera fuera de este fuerte. Desde nunca se desarrollará todo tu potencial, pero no hay desafíos dignos de tus habilidades, donde todas tus batallas ya han sido peleadas por ti. ¿Qué quieres? Eres la única que puede seguirme el ritmo intelectualmente. Quiero que dirijas el protectorado conmigo. Y si te quedas en la secta, podemos levantarnos juntas y tomar el mando. Sé que me odias. Pero tu vida aquí sería mucho más plena y rica que en cualquier otro lugar. Si te quedas, prometo poner las cosas difíciles. Pero sé que puedes soportarlo y superarlo para vivir una vida mucho más salvaje de lo que te imaginas. Iba a dejar la secta. Iba a volver a lo que quedaba de mi antigua vida. Pero me convenciste de lo contrario. Bien. Me convenciste de respetar los deseos del gran, los deseos de padre, y casarme con Dewen. Y me dedicaré a bloquearte, hermana. Acepto el reto, hermana. Y si algo le pasara a padre mientras se recupera, te patearé el trasero. Y así comienza. Así comienza.
¿Qué pasó? Me quedo. O mejor dicho, me voy para casarme con Dewen. ¿Quién está a cargo? ¿Tú o Suhara? Ambas. Ven, preparémonos para el viaje al fuerte de Dewen. Una mandíbula suelta despejará el camino. Ese es el mensaje. Entonces debería hablar más, usar mis palabras para ganar mi destino. Las llevaré a sus habitaciones. Permanecerán ahí hasta el rito del compromiso mañana en la noche. ¿Qué rito formal? Es un protocolo raramente invocado. La maestra Suhara solicitó presentarte formalmente a la secta. Me haré cargo de usted hasta entonces. Si es el protocolo, entonces debo seguirlo. ¿Qué está pasando? Debemos esperar a que llegue Suhara para poder conocer a alguien. ¿Cuánto tiempo? Hasta mañana en la noche. ¿Se quedará con nosotras?
¿Quién presenta a esta doncella a nuestra secta? Yo lo haré, en lugar de mi padre. Entonces, dejemos que las familias se comuniquen. Bienvenida a nuestra familia. Si ella muere bajo su protección, el control de Vosek sobre la secta se desmorona. Será un asunto simple para ti, empujar a Duen y asumir el control. No estoy convencido y no quiero sangre en mis manos. La traición de Vosek a ti y a tu padre favoreciendo a Duen no te arde. Tengo una noción propia. Violaré a tu hermana repetidamente hasta que su espíritu se quebrante. Y luego manipularé a Duen a través de ella. No estoy convencida. Ella tiene una disposición dura que no se romperá tan fácil como lo sugieres. No dije que esto pasaría rápido, tomará su tiempo, así que sé paciente. ¿Cuándo empezarás? Esta noche. No creo que tengas éxito. Bueno, dudas de mis habilidades. Entonces te invito a que veas. Desde que se cruzaron nuestros ojos, temí no tener la oportunidad de estar solos. Ahora cállate, no querrás despertar a los demás. Shh, está bien, está bien. Tranquila. Shh, está bien. Voy a violarte. Acaba con ella. ¿Qué haces aquí? Te dije que podías ver, pero de lejos. Mátala. Te lo dije, no quiero sangre en mis manos. Ven. ¿Qué pasó? Ayúdame. ¿Qué pasó? Me violó. Ahora yo lo violaré. No estás pensando claramente. Estás en shock. Déjame llamar al gran maestro. ¡No! Sé lo que estoy haciendo. Voy a castigar a Dushad. Déjaselo a la secta. ¿No lo ves? La secta no debe saber sobre esto. Arriesgaría la paz si se supiera que fui atacada por un maestro de la secta de Vosek. Pero si castigo a Dushad yo misma, tendrá que callarse o enfrentará las consecuencias del protectorado. Al mantener en secreto su ataque contra mí, tengo su futuro en mis manos. Pero no serás mejor que él si haces esto. Lo sé. ¿Me ayudarás o no? No. No dejaré que tires por la borda tu futuro con el protectorado. Si llegas a saberse lo que hiciste, no se te concederá ninguna piedad. Me iré contigo.
No necesito decirte lo que sucederá si el gran maestro Bosset descubre lo que me hiciste. ¿O sí? Nos entregarás tus tierras a Dewen y a mí como regalo de bodas. ¿Está claro? Ahora sal de mi vista. Estoy herido, tráeme ayuda. ¡Ahora! Tengo una propuesta para ti. Te dejaré libre, pero debes matar a todos los maestros, empezando por Neura. Y promete mi propio territorio y tu reino. Acércate, no puedo oírte. Que Evan someta a Tozgut. Debemos ayudar a Evan. Ya cálmate. Deja a Tozgut salirse con la suya con nuestros enemigos del protectorado. Nos escondemos, esperamos a que todo se calme y tomamos el control. Eso es pura cobardía, no seré parte de eso. O lo que es cobardía para uno es supervivencia para otro. Pero tienes razón. Unámonos a ellos y recuperemos Tozgut. Hasta aquí llegó el protectorado y su código de honor. Este me torturó sin descanso. Y luego me rogó que los destruyera a todos a cambio de un lugar en mi reino. Obtendrá su deseo, pero no de la manera que lo planeó. Él será el bastón que use para guiar mi camino mientras reconstruyo mi ejército. Y comenzaré con los miembros de tu secta. Luego reuniré las 100.000 cabezas de zombies que necesito para infectar su capital y gobernar. ¡No! Son zombies. ¿Cómo vamos a salvarlos? Podemos. Ya no son los maestros que conocíamos. Matarlos es la única misericordia que podemos darles. Solo mátenlos. ¡No, no, 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 no! ¡Ah, no! ¿Qué hay de Suhar entonces?
¿Sobrevivió? No veo su cuerpo. Y Tosgoth no la convirtió en zombie. Podemos revisar las cintas de seguridad. ¿Qué vas a hacer ahora que es el único sobreviviente de su secta? Meditaré y buscaré un camino. Ya no está a salvo aquí. Regrese conmigo al fuerte del Gran Maestro Lubask. Su secta podría usar su sabio consejo mientras el Gran Maestro Lubask se recupera. Gran Maestro Bosset, no deseo aumentar su tristeza, pero debo confesar que fui violada y torturada por el Maestro Dusad. Me violó. Pero no acudí a usted. Me encargué de castigarlo, yo misma. He deshonrado a mi secta. Estoy preparada para el destierro. Maestra Nura, Tosgoth anda suelto una vez más. En su captura, te absolveré de todos tus crímenes si te comprometes a cazar a Tosgoth para que pague por la muerte de mi hijo. Tráeme las cabezas de todos los zombies del ejército de Tosgoth. Lo haré, Gran Maestro.